Se disfrutan los primeros pasos, aun cuando el aprendizaje del caminar implique un gran esfuerzo. Los cambios, los más externos, son obvios. Se vive entonces en el asombro de aprender y se aprende a vivir en el asombro. Adentrarse en el conocimiento por esta senda resulta emocionante. Los egos, dragones internos, sufren golpes, pero para ellos, al inicio del cambio, no son significativos. Son parte de su historia y elementos adicionales que cooperan a su solidificación. Vivencias extrañas, presea de su atrevimiento. A medida que se avanza, estos dragones, guardianes de la estabilidad de la persona, empiezan a inquietarse. Vislumbran peligro. Esa incursión en lo desconocido empieza a causar estragos de alto riesgo. Empieza a entender que no se trata de un crecimiento de la persona, sino de la muerte de ésta, requerimiento necesario para el brote de un ser nuevo. A la persona no le interesa un nuevo ser si éste no apuntala y solidifica su permanencia. Huelga decir que si va de por medio su existencia, no solo le será indiferente, le declarará la guerra, como Herodes, al niño que amenaza su soberanía. Ese niño afortunado, que aún vive dormido pero con vislumbres de conciencia que hacen de su ser darse cuenta de que está dormido y aborrecer ese estado, a medida que sus incursiones pasajeras por la conciencia se hacen más frecuentes y más duraderas, gracias a su empeño por seguir las indicaciones de un guía, de una escuela de conocimiento tradicional, empieza también a desear cada vez con mayor vehemencia el vivir despierto. Es preciso conocerse a sí mismo, conocerse como dormido, como autómata, como persona rígida por mecanismos rígidos, por rutinas de pensamientos, de emociones, de actos, de reacciones y de relaciones, como persona que adolece de conciencia y carece de voluntad. Solo puede darse cuenta el dormido de que estaba dormido cuando hay movimientos que lo despiertan. Por ello, en un inicio la escuela impone solo dos reglas: estar y hacer, ponerse al alcance del despertador. En el hacer ha de resistir a sus rutinas, una forma de darse cuenta el dormido de que éstas existen, una forma de abrir los ojos y atisbar un poco en el mundo de la vigilia. El durmiente en sus movimientos de lucidez se apercibe de que es imposible despertarse por un acto de su propia voluntad, porque no la tiene. ¿Cómo podría tenerla si está dormido? Mucho camino por andar, por este camino que se tiende desde la punta del zapato hasta perderse en el horizonte. El ser ha de vivir su gran aventura, la del despertar y del vivir despierto. El cuento que tantas veces escuchó se convierte en leyenda que ha de encarnar, en mito que ha de hacer realidad. Se adentra el caballero en el mundo de la magia, en el bosque encantado guardado por dragones internos, en un mundo de aventuras indecibles para llegar al castillo donde yace encerrada y dormida la princesa a la que solo el amor, capaz de vencer a los monstruos internos, de descubrir cómo utilizarlos como aliados, de darse cuenta de poderes y fuerzas desconocidos que tiene a su alcance y de hacer uso de ellos. El amor vehemente, acrecentado en la lucha, solo él puede despertar a la princesa embrujada. Su vida entonces se convirtió en una continua aventura. El caballero hizo de la batalla su forma de vida. Aprendió a vivir en un estado continuo de alerta. Creció a tal grado su pasión por la princesa que en los momentos oscuros de olvido o de desmayo en la justa, era su pasión capaz de devolverle el aliento, de mantenerle el recuerdo de su anhelo y de sostenerlo con fuerza en el intento. Hizo del miedo su aliado, a la muerte la tomó como consejera. En cada batalla crecía su fuerza y su pericia. Aprendió los ritos de la magia y a su princesa cada día la descubría más hermosa. Y era tal su fidelidad, su entrega, su empeño instante tras instante, su conocimiento, su poder y su amor por la princesa y por el reino al que ella representaba. Era tal su desapego de las cosas y de la princesa misma, su silencio interno y su osadía, que logró mantenerse con ella en ese estado amoroso del intento y, unidos en ese matrimonio, lograron vivir plenos por siempre. A continuación,
serás testigo de un relato verdadero que implica el proceso para ingresar a una escuela de conocimiento y todas las manifestaciones a las cuales sucumbe el alumno para definir su propio camino con corazón. Pensamientos de duda lo asaltarán una vez que ha ingresado, tropezará y se levantará de nuevo hasta llegar al peldaño del darse cuenta, que lo hará vislumbrar que el camino es real y existe. Él había encontrado un camino con corazón, y por si eso fuera poco, tenía además la certeza de que era lo que siempre había buscado. Su búsqueda había terminado. Ahora su siguiente paso era adentrarse a todo lo largo y ancho en esa aventura, en ese viaje. Su ser había mostrado ya cierta disposición y apertura para ser guiado a través de su escuela de conocimiento. Pero ahora con lo que se encontró fue con el hecho irrefutable de que esa disposición y entrega no eran lo suficiente. Seguía guardando para sí mismo espacios en los que podía vivirse a través de su pasado, de sus gustos y preferencias personales, defendiendo intereses. No se metan en mis cosas. Es como podría haberse traducido esta actitud. Sin embargo, ¡qué absurdo! ¿Cómo es posible lograr un cambio total dentro de uno mismo cuando se está empeñado en guardar espacios para sí mismo, como preciados tesoros? Esto es uno de los engaños más elementales que encuentran todos aquellos que desean adentrarse en el camino del conocimiento. Quiero cambiar algunas cosas que no me gustan de mí, pero hay otras que están bien y así pueden continuar. Para él, no fue distinto. Había partes con las que él se sentía perfectamente conformado. Por ejemplo, es como si hubiera invertido tanto en un negocio que, aunque se diera cuenta que es infructífero, quisiera seguir hasta sus últimas consecuencias, aun cuando el riesgo fuera el de perder todo. Es como el capitán del barco que ante un naufragio inminente prefiere hundirse junto con la nave antes que soltar todos sus amarres, orgullos y composesiones para subirse al bote de salvación. Para poder ser, he de ser otro. Es lo que dice el principio de la transformación. Pero no fue un proceso fácil, ya que al igual que el capitán del barco, él no estaba dispuesto en primera instancia a soltar todo lo que tenía. Únicamente deseaba un cambio parcial que comprendiera las partes desagradables y conservara las demás. Pero afortunadamente se dio cuenta a tiempo que si soltaba solamente la mitad del lastre y se quedaba con la otra mitad, de todas formas se hundiría. En su propuesta de trabajo de transformación de su ser, esta entrega incompleta o a medias tuvo manifestaciones muy claras. Por ejemplo, una parte importante de su proceso, relacionada con el trato con los compañeros de dicha escuela, era en ocasiones rebasado por su afinidad o bien por su escuela de conocimiento. Consistió en ir descubriendo cómo su amor por animadversión para con otros compañeros, de tal manera que en vez de seguir el precepto de entender que siempre estamos al principio, que cada quien tiene sus propias condiciones y obstáculos a resolver, que uno mismo no está mejor ni peor que nadie, que ante nuestra propia muerte todos somos iguales y esta no nos dará ninguna distinción. Él estaba muy al pendiente de aquellos que a su juicio no entendían, de los tontos, de los obstinados, de los que le parecían rancheros, de los anticuados, de los religiosos y, desde luego, de los que le eran afines, aquellos con los que se sentía como pez en el agua, creyendo que eso se debía a la forma en la que se aplicaban para con los preceptos de su escuela y el gran entendimiento que tenían, sin percatarse que no había ningún gran conocimiento en querer a los que a uno quieren y a los que recrean la imagen de lo que uno es ordinariamente. Pues bien, a pesar de sus constantes juicios e ideas no justificadas de los otros, en donde él fue puesto frente a situaciones ante las cuales se sintió apoyado y respetado por aquellos que no le simpatizaban del todo, tuvo encuentros que le acercaron al conocimiento de su propio interior bajo circunstancias especiales con personas con las que consideraba desafines, mismas que lo ayudaron a abrir los ojos, lo hicieron poner los pies en la tierra. Ante lo que estaba enfrente era ante formas distintas de percibir el mundo, de las cuales podía enriquecerse, tomar conciencia, entender formas distintas de conducirse ante la vida, entendiendo que uno no es mejor ni peor que nadie. Incluso no tenemos ventaja alguna sobre un árbol, sobre un pez,
sobre una hormiga. Encontró un nuevo sentido de lo que significa aprender a ser humilde. Él también tenía sus lados flacos, defectos, miedos, una parte oscura y, para salir adelante y encontrar una forma de vida distinta, requería no solo a aquellos que consideraba sus grandes compadres, sino también a los otros, a esos que por ser distintos a él podían complementar. Fue en ese momento en el que dio inicio una nueva actitud de respeto hacia las experiencias que tenían que ver con él personalmente, sino con las experiencias de los demás, entendiendo que la vida es corta y que tenemos que comprimir el tiempo para conocer todo lo relacionado con las estructuras humanas que nos impiden ser libres, tener voluntad y una unidad en nuestro ser. Una forma de conciencia relevante para quienes transitan un camino como este resulta ser que a pesar de que hay cercanía para con los compañeros de viaje y hay muchas experiencias que solamente con ellos se comparten, el fin último no es tener un bonito grupo de amistades o un círculo de gentes que se caigan bien, sino un grupo leal a la causa de la transformación y el crecimiento, más allá de cualquier asunto social. Así pues, con el paso del tiempo, tuvo que sacrificar a sus amistades para reencontrarse simplemente con compañeros de camino. Si bien era cierto que había intereses diversos, en lo más profundo se daba cuenta que todos buscaban lo mismo: escapar de su inercia ordinaria, de los efectos desgastantes de su historia personal, y es desde ese punto de partida desde el que todos podrían convertirse en uno mismo. Así pues, aparentemente ya había dado trascendentales pasos en su camino. Ya tenía herramientas, formas distintas de abordar situaciones en su vida, pero entonces vino una de sus principales lecciones. Uno siempre está al inicio, no importa cuánto haya recorrido, no importa lo que él crea o sienta. La actitud para abordar la propia transformación del ser se hace a través del momento presente. Dar por hecho cómo van a ser las cosas que nos aguardan suele convertirse en el peor de los enemigos. Esta toma de conciencia viene de la mano con otra que resulta trascendental en un camino de conocimiento, que nunca llegará el momento en que las cosas estén resueltas, de tal manera que estemos viviendo de la forma en la que hayamos elegido sin un esfuerzo consciente para que así sea, el momento en el que ya no nos equivoquemos ni tengamos que rectificar. Entender desde la médula de nuestros huesos y desde la última gota de sangre en nuestro corazón, que un camino de conocimiento es para toda la vida y que no termina, resulta de vital importancia, ya que en el momento que uno crea que ya terminó, o que no hay más por hacer, o bien que ya lo conoce a la perfección, en ese momento muere el hombre de conocimiento y aparece de nuevo un ser ordinario sin posibilidades que tengan que ver con el asombro, con el misterio, con el infinito. El estar siempre al inicio implica asimismo humildad para no sentirse un sabiondo o alguien que, mientras es un aprendiz, ya tiene una disciplina establecida con determinación en su corazón, en su hacer y en su vivir. Nuestro novato, si es que podemos llamarlo así, se enfrentó ante un enemigo impresionante de todo aquel que pretenda convertirse en un hombre de conocimiento: su importancia personal. Al revisar su forma de actuar ordinaria en su mundo, se dio cuenta que la mayor parte de las situaciones que tenía que enfrentar las postergaba o las eludía debido a que le daban pena, o que no las consideraba dignas de su condición, o sentía que eran asuntos innecesarios. Por ejemplo, en ese tiempo algo a lo que tuvo que hacer frente fue el hecho de que sus ingresos económicos derivados de su empleo ya no le eran suficientes. En su escuela le recomendaron algo tan simple como iniciarse en ventas para complementar sus ingresos en sus ratos libres, cosa que no implicaría un cambio tan radical como un cambio de empleo, pero sí una forma de movimiento distinta. Ante eso, surgieron diversas ideas, como por ejemplo, sus concepciones de sí mismo. Yo no sirvo para vender, o bien, yo no soy bueno para esto, o mi preparación va orientada hacia otras actividades. Si desglosamos esto, podemos distinguir que detrás de ello se pueden leer otras frases más reales, pero que implican objetividad y voluntad para verse a sí mismo,
Así pues, él descubrió que le daba vergüenza tener una actividad que no le parecía digna de su condición como profesionista. También apareció la historia personal. Nunca a lo largo de su vida pasada le había llamado la atención vender nada y se había repetido incansablemente que ese tipo de cosas no eran para él. Sin embargo, como una toma de conciencia, él tomó elementos proporcionados por su propia escuela, dejar sus ideas acerca de sí mismo, de quién es, cuáles son sus habilidades, cuál es su rol social, etc. Necesitaba liberarse de esos lastres. Se dio a la tarea de emprender esta actividad vista como una aventura, como una posibilidad real de dejar de ser él, no ser tan importante, en pocas palabras. Los resultados no tardaron mucho en llegar, ya que una vez resuelto de sus prejuicios, descubrió que tenía una facilidad natural para vender y también para establecer relaciones con la gente que conocía en su mismo empleo y en su medio más cercano. Logró concebirse de una manera totalmente distinta, más ligera, más resuelta, entendiendo que uno puede agenciarse los elementos más imprescindibles para tener una vida sin carencias, entendiendo que las limitaciones las fija uno mismo. Por cierto, al estar percatándose del tamaño de su importancia personal, otra parada forzosa en su andar tuvo que hacerla para dejar de lado la idea de que es mejor no pedir ayuda y resolver las cosas por sí mismo. Una vez consciente de que no hay nada que perder, salvo la imagen propia y la personalidad tan estructurada, él fue aprendiendo a escuchar las voces de los que, al igual que él, estaban transitando por el camino que mostraba la escuela. Y se fue atreviendo a pedir ayuda y consejo, pero sobre todo a reconocer que no era ningún sabiondo, ni tenía todas las respuestas a su alcance como creía. Por el contrario, su comprensión de las cosas y de las situaciones se quedaba siempre en un nivel bajo, plano y chato.